Latinoamérica en vivo. A las usuarias y a los usuarios que nos están sintonizando tarde, le informamos que estamos conversando con el comandante Sierra, Ricardo Ochoa. Yo me equivoqué al principio, dije que era economista, es que una vez en una charla yo entendí que era, que en el cuartel San Carlos, por cierto, entendí que habías dicho que era economista, psicólogo. Entonces, estamos conversando con él a propósito que mañana, 18 de enero de 2024, se cumplen 49 años de la fuga del cuartel San Carlos y creo que todos coincidimos y estamos preocupados por construir la memoria histórica del proceso bolivariano, todos los aportes que han hecho compañeros y compañeras que ya no están desde el punto de vista físico, pero que dejaron un legado. Y este tipo de acciones, lo voy a decir así, como lo dijo Jorge Zabalza, un tupamaro de los 9 rehenes de la dictadura, un compañero que conocí a lo largo de estos años, ya fallecido hace 2 años, él escribió un libro, Experiencias Tupamara, porque hay que recordar que los tupamaros, digamos, originales son de Uruguay. Nacieron en el Uruguay, él era parte de esa generación de los 9 rehenes de la dictadura y escribió un último libro que se llama Experiencias Tupamara. Para quienes en el futuro sigan soñando con hacer la revolución, ahí tienen un libro de cabecera. Yo creo que este tipo de acciones que son históricas, que se jugaron la vida, un conjunto de compañeros, hay que conocerlas, hay que tenerlas, porque no sabemos a veces cuándo vamos a necesitar de esos conocimientos. Así que es importante. Bueno, nos quedamos ya, Ricardo, en que, bueno, se fallaron dos intentos para rescatar a los presos a través de unas retenciones que había que hacer, unas retenciones que no tenían objetivo, digamos, económico, sino político, era el rescate de los compañeras y compañeras que estaban a lo largo y ancho de Venezuela, en las cárceles de Venezuela presos, cárcel de La Pica, o la cárcel de Maracaibo, o la cárcel de Trujillo, o el cuartel San Carlos, la isla de Tacarigua, que ya no habían presos, pero eran las cárceles donde reunían a los presos de conciencia. Se fracasan, digamos, esas dos retenciones de Lorenzo Fernández y Gonzalo Barrio, pero había digamos, un plan C. Eso era plan A, plan B, y el plan C era lo interno. Hay que decirlo también que en el cuartel San Carlos se había llevado a cabo una fuga que no se hizo de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro con el árabe Simón. Ahí se fugó Teodoro Pekov, García Ponce y Pompeyo Márquez. Y ya había un referente. Comienza entonces la información. Bueno, fracasaron estos dos, vamos desde adentro. ¿Cómo entonces se planifica el día? Ese día 18 de enero del año 75 jugaba Caracas Magallanes. Había un juego Caracas Magallanes y Era domingo. era día domingo, se terminaba el juego y comenzaba la fuga. Ah, la planificación. Ahí tomaron algunas casas, yo recuerdo y lo que he leído, los libros, perdón, el, por cierto que murió hace unos años, Cuica, fueron a salir, era un jazzista y músico, y pues, reventaron a la casa, pero para eso hubo una operación militar que tomaron varias casas, los sectores aledaños al cuartel San Carlos, para poder hacer la fuga. ¿Cómo se planifica eso? ¿Cómo se hace esa coordinación? Porque evidentemente si la idea fue de bandera roja y fue que quien se montó en el plano operativo, bien sabemos que también se fueron algunos presos como Francisco Prada Barazarte, Morales Rossi, que eran del PRB. Entonces hay, digamos, una articulación de esas dos organizaciones político-militares, donde por un lado estaba Tito González Heredia por bandera roja, y hay que decirlo, el camarada Carlos Lan por el lado del PRB. Ricardo. Bueno, la anécdota fundamental es que uno conocía muy poco las informaciones por la cuestión que tú decías de la cuestión clandestina. Uno lo que conocía es lo que le correspondía hacer en el momento de trabajo. Evidentemente después, y en este caso a toda la juventud, a todas las cuestiones, yo recomiendo el libro de Morales Rossi, Antes del túnel, que ahí están muchos elementos que explican de lo que fue la situación de la fuga del cuartel San Carlos, la operación es un marque final. Nosotros nos correspondía
la actividad externa, dirigida fundamentalmente por Tito González Heredia, y nosotros traíamos el correaje, pues, para las operaciones anteriores de los guerrilleros de Oriente, y los ubicamos en una zona montañosa en los valles del Tuy, frente a lo que era el cuartel del Huacaipú. Nosotros no sabíamos nada del túnel, pero evidentemente eso fue un trabajo hecho por todos los compañeros presos. Se hace el esfuerzo fundamentalmente con bandera roja porque era el sitio en donde estaban los prisioneros. Ahí habían prisioneros de bandera roja, en otro sitio estaba prisioneros del PRB, etcétera. Pero donde se hizo el túnel, donde se estaba trabajando el túnel, fue en el lado, el lado 2, que era de bandera roja, y la coordinación con el PRB es que algunos cuadros lograron meterse, como los compañeros que hizo el sobrino de Viva, Héctor Viva, y otros compañeros que del PRB, el Flaco Prada, y todo, que hicieron toda una serie de cuestiones para el momento en que se iba a dar la fuga. Se metieron al sitio en concreto, pero eso fue una operación genial, pues fue una operación disculpa que te interrumpa, Ricardo, como en el caso de las dos compañeras que estaban, le pasaron a una de ellas, creo que no fue a Emperatriz, que se había muerto su mamá, para poder llevarla al sitio sin que eso levantara sospecha, y trasladaron a la otra compañera para que le diera aliento y estuviera ahí, y ella pudiese estar con su primo, que era Drúbal Guzmán, para pasar esos días de tristeza. Correcto, esa operación estaba montada para el año 94, inclusive en diciembre del 94. 74. 74. Era la operación, pues. Pero como teníamos los dos secuestros, se estaba parado precisamente esperando el resultado de esas operaciones de liberación de todos los presos políticos. Bueno, entonces se toma la decisión de hacer la operación y fueron los compañeros internos los que hicieron todo ese arte de crear el túnel, el problema de la tierra, de cómo meter los familiares, habían comercio, hacían actividades para que no se metieran los soldados a revisar ahí, y cuando a veces se metía, siempre buscaban el túnel, era en el piso. Y los compañeros hicieron el túnel, fue una pared, y no pudieron conseguirlo, entonces andaban buscando, en fin, cuestiones que se hacían ahí. Nosotros tuvimos la operación en la parte de afuera con los guerrilleros, lo metimos en una zona, alquilamos carros legales, levantamos carros clandestinos para la operación, para el traslado de los compañeros, y ubicamos las casas. Los compañeros hicieron la salida dijimos, y eso se coordinó con los compañeros, con Tito, era que hicieran la salida para 3 casas cercanas, porque recuerda que tú lo señalaste que el otro túnel fue de una de esas casas para el cuartel, y esto fue al revés, fue del cuartel para la casa. Una bodega que tenían el árabe Simón. El árabe Simón. Entonces se hizo 3 salidas porque no se sabía cuál de las casas era que íbamos a capturar para que salieran por el túnel. Entonces se tenían 3 salidas a 3 casas. Entonces sobre esa base se decide tomar una casa que es la de Cuica. Entonces no solamente eso, sino nosotros tomamos, el equipo operativo tomó una casa, un apartamento frente al cuartel que iba a ser resguardada para proteger a los compañeros. Desde ese apartamento se dominaba la salida del cuartel, y si salían los soldados a atacar a los compañeros que estaban saliendo, ahí iban a coger plomo también, porque ese era un equipo de protección de la operación de los compañeros que estaban saliendo. Y se tomó la casa con un equipo militar, que por cierto estaba también Carlos Lan ahí, que yo me lo conseguí en varias oportunidades afuera, porque nosotros estábamos coordinando con el Flaco Tito lo que es la operación afuera. Entonces ahí hicimos la operación, se tomó la casa de Cuique y se le dio una señal, pues. Ellos andaban abajo, entonces sintieron la señal, y es aquí, pues, que donde van a abrir, y ahí abrieron. Y ahí estaba el equipo que ya había tomado la casa.
y comenzaron a salir por ahí los compañeros fugados, mientras que estaba el otro que estaban protegiéndolo y estaba el resto de compañeros con carros que iban a estar en determinados sitios y ahí iban a pararse y ahí llegaban los compañeros ahí. Entonces, más o menos así fue la operación. Por supuesto, Creo que hubo... ahí en la casa de Víctor Cuica, que era Ah, músico, exacto. vivía un funcionario de la De la DIN, DIN, que exacto. alquilado ahí hubo que Que detenerlo agarrarlo, en el detenerlo. momento que llegó. Correcto, porque eran casas que eran, vivían alquilados, pues, le alquilaban a gente que vivían por ahí, y ahí había uno del DIN, ahí se lo capturan y broma, y de ahí se presenta un problema también con el mismo Cuica, que bueno, que broma es, en fin, la familia, ahí se le explicó a ellos, mira, esta es una zona, una situación operativa, tranquila, que no es nada con ustedes, y se toma la casa y se hace la construcción, se sacan a los compañeros, se cambian la ropa, se lavan, se ponen y comienzan a salir por jerarquía. Se estableció una jerarquía del mando de bandera roja y el mando del PRD los primeros. Y ahí enseguida salieron de civil y se arrancaron. Ahí comenzaron a salir todo lo que tú dijiste sobre las compañeras. Evidentemente teníamos una compañera, Emperatriz Guzmán, que es prima de Adruga Guzmán, entonces se le mandó una carta diciendo que se lo enviaban los familiares, diciendo que había muerto su mamá. Ella comenzó a llorar, fue un golpe duro para ella, entonces, bueno, los compañeros de la cárcel, del sitio donde estaba, le pidieron a las autoridades que le permitieran trasladarla allá, porque ahí estaba su primo, Adruga, y que íbamos a atenderla, y que metieran a la otra compañera para que la acompañara. Evidentemente, Emperatriz no sabía nada de la operación, ninguna de ellas sabía nada, y otros compañeros que estaban presos en otros sitios de San Carlos tampoco sabían nada, ni los familiares sabían nada de la operación, ¿no? Algunos llevaban cosas que tenían que ayudar y broma, pero no sabían nada de la operación. Entonces ellas se fueron y se fueron porque establecieron los compañeros de la cárcel, ingeniosamente establecieron eso al 18. No es como nosotros las operaciones de intentos de secuestro. Fue uno, bueno, vamos para la otra. No, ese era ese día o más ninguno. Ahí echamos, ese era el único día que tenía que ser la operación y así se hizo. Se tomó la casa de la salida, se tomó la casa de protección, se tomaron los carros y todas las cosas que se iban a hacer y comenzaron a salir los presos para sus respectivas conchas. Bueno, por donde lo iban a llevar. Hubo, Ricardo, unos compañeros que quedaron, dos o tres que quedaron desperdigonados. Sí, Que sí, se... sí, correcto. Entonces resulta que, como tú dijiste, hay una cuestión rara, el tipo del DIN y la cosa, todo un movimiento ahí y salen los soldados, unos soldados para allá, para esa casa, y bueno, los compañeros de la protección le echaron plomo, pues, ¿verdad? Para retenerlos y bromas, y eso creó todo un conflicto ahí, pero los soldados o sea, entonces ahí comenzaron a salir, ahí se quedaron unos compañeros despelotados porque no llegaron al carro, porque se presentó todo ese conflicto, pero eran pocos compañeros. Inclusive en esa misma zona, yo te puedo decir ahora que nosotros teníamos en el barrio, abajo, Ujú. teníamos un equipo que ni siquiera sabía de la operación, pero que eran de bandera roja. Era un equipo que hacían carnet, cédula y toda esa vaina, pero geniales. Eran tan geniales haciendo documentos falsos que nosotros teníamos que decirle, coño, ponen un error, ¿vale? Para que sea igualito a las 10. Porque si lo hacen tan bueno y tan perfecto, van a sospechar. Y bueno, y eso, gente de ese barrio que teníamos un trabajo ahí, lograron captar a los compañeros, los vieron, mire, y le dieron ropa, mira, vete para acá, y los ayudaron, y los Ujú. sacaron. Llégate por aquí. Y eso no estaba contemplado, porque ellos no sabían nada de la operación. Bueno, entonces sí se despelotaron varios compañeros. Nosotros llevamos toda la gente, los carros, y establecimos un camión en el Marqués. El Marqués no era como ahora, que tanto edificio, eso se estaban construyendo esos edificios. Ahí se establece un camión con una carpa, uno. Entonces ahí vamos, llegan los carros, ya tenían los carros
con los presos, unos dos, otros venían con 3 presos, otros venían con uno, y en fin, iban llegando ahí y ahí los metíamos en el camión, ahí habían, habían sacos de cal y vainas de protección, los metíamos ahí, le dábamos armas cortas, ¿verdad? Y de ahí lo trasladamos, entonces camión lo trasladamos para donde estaba el destacamento guerrillero, allá en el Tuy. Lo pasamos por Petare, lo pasamos por allá para los Guayas del Tuy, lo llevamos a donde está el destacamento guerrillero de protección. Y ahí se le dio armas largas. Ahí ya estaban ya enguerrillados, pues como se dice, con una fuerza militar. Pero como señalas, hay unos compañeros que se despelotaron. Pero todos tenían un plan de emergencia, un plan de reserva, etc. Yo, por ejemplo, yo tengo una anécdota muy importante. Yo tengo un hermano, prácticamente un hermano que se crió conmigo, que fue un Marco Ludeña, que estudió conmigo primaria, secundaria, yo lo incorporé y todas esas cosas. Yo tenía contacto con la familia y le mandó a Marco Ludeña, mira, si tienes algún problema de pelote, vete para esta dirección de este amigo, que es un amigo nuestro, no era militante, así, sino simplemente era un amigo de Claro. nosotros. Y te vas para allá, pues, porque nosotros vamos a estar en el este, porque toda esa operación fue prácticamente en el este, todo el traslado, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando yo voy para allá, porque el amigo me había alquilado un carro, y le dije, mira, me favor, me alquila un carro, entonces fui para allá y resulta que me lo consigo ahí. Y yo consigo al compañero, a Marco Ludeña, lo monto en el carro, en un Volvaguito que me habían dado para funcionar, y me voy y lo llevo para mi concha, para mi casa, una casa que yo tenía prácticamente en el Puente Hierro. Tenía un apartamentico ahí de vivir solo, así, un apartamento. Entonces me lo llevo en un Volkswagen, ahí me meto por la Solano, caemos en una alcabala de la policía, nos echan unos tiros y yo me paso para allá para la Avenida Libertador, que hay unos elementos que prohibían, no permitían que se pasaran los carros porque se coleaban. Pero el Volkswagen lo pasé por ahí porque es chiquito y bueno, lo raspé todo porque ese era un carro que también era ilegal, pues. Y bueno, y nos fuimos, cambiamos, recogimos otro carro y me lo llevé para la cuestión para la concha donde yo vivía. Hay una anécdota que te lo voy a decir para que, en esa época, eso fue el 18, el 3, yo me caso normalmente, legalmente, pero ya yo tenía a Marco Ludeño metido en el apartamento. Y la luna de miel que mi compañera fue para allá, para el apartamento. Entonces estábamos con él ahí y me voy para la guerrilla con ella. Me voy para la guerrilla con ella a hacer contacto. Mira, estamos en la operación, ya está, mira, estamos listos. Ya nos vamos a ver cómo nos trasladamos y todo ese tipo de cosas. Y el compañero que estaba de comandante, que era Eduardo Candiales, le dice a la compañera, ¿cómo te vas tú estás casando con un guerrillero, chicos? Mira cómo anda y vaina, vas a pasar la luna de miel. No, pero yo le digo, pero si tú supieras quién te ve en la casa, el Marco no lo fugarse acá. No puede ser. Y se reía el chaval. Es decir, bueno, ahí comienza y ahí se quedan en el monte varios días y se rescatan los compañeros. Pues hay como 4 compañeros que se despelotan, pero había las reservas, las cosas, bueno, Quintín Moya también se había despelotado y así, todos son rescatados. Y la gente del PRB recogió a sus compañeros y nosotros ubicamos a los compañeros nuestros. Y con los compañeros nuestros nosotros los trasladamos una noche para la guerrilla pariente a todos. Y los metimos en un destacamento allá y quedaron como guerrilleros. Y después, bueno, se distribuyeron para las diferentes actividades que se iban a desarrollar. Uno para las guerrillas y otro para el partido en Guayana, otro para el centro, etc. Se distribuyeron los cuadros. Fue militarmente y políticamente fue una tremenda operación porque rescatamos a esos compañeros y eso fue un gran significado para nuestro partido y para nuestro frente.
8:54, Ricardo, ya casi para terminar, van a ser las 9, nos quedan 6 minuticos. Han pasado 49 años, mañana se va a hacer un acto para que hagas la invitación por los micrófonos del Son del 23. ¿Valió la pena? ¿Y qué le dirías a esa gente? Porque hay quienes lo escuchan hablando a uno de todos estos temas y pareciera que le molestara, o sea, como que dicen que uno se quedó anclado en el paleolítico, en eso, pero yo soy de los que cree que la historia es importante, que construir la memoria histórica de nuestro pueblo es importante, sobre todo en el marco de un proceso tan hermoso como el que estamos viviendo, el proceso bolivariano, aún con toda la dificultad y las críticas que podemos tener, pues el proceso que más se acerca a lo que hemos soñado durante todos estos años, y ustedes que están primero, que vienen luchando hace muchos años, creo que también lo vean así. Que primero la importancia de construir esa memoria histórica, luego la invitación para mañana, y qué le dirías a quienes a veces desechan todo este tipo de actividades que se hacen para conmemorar estos actos que han construido la historia de nuestras luchas. Bueno, yo te digo que es importante desde el punto de vista político para todo revolucionario el rescate de la memoria histórica, porque el imperialismo, el capitalismo trata de tergiversar. Bueno, aquí se ha tergiversado la historia, se trata de tergiversar la historia de Zamora, de Bolívar, de todo, hacían estatuas y vainas para y conmemorar. Es para tergiversar la historia. Una labor importante ahorita, dentro de estas circunstancias, en este proceso, es el rescate de la memoria histórica, porque eso va a llevar a una explicación de los procesos que están presentes y la necesidad de continuar la lucha permanente por la transformación y la conquista del socialismo en esta situación en nuestra América, porque aquí, independientemente, como tú dices, tengamos crítica y tengamos oposición, tengamos cuestiones, el enemigo principal es el imperialismo norteamericano para nuestra América y otros imperialismos, pero hay una ofensiva contra nuestro país, contra nuestras cosas por distintas. Ahorita están las bases ahí en Guyana, ahora están en Ecuador, están en Perú las bases norteamericanas. Hay toda una operación. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso? A lo mejor hay que volver a la confrontación armada, porque así se hizo cuando la guarimba y se hizo todas las cuestiones, enfrentamos invasiones, se enfrentó en base a qué, a la coordinación y a la alianza cívico-militar, y ahí muchos de esos cívicos vienen de este proceso revolucionario, y hemos combinado la lucha irregular con la lucha de las fuerzas militares. Yo tengo experiencia en eso, yo he discutido con el Estado Mayor de la Fuerza, con el Estado Mayor, y hemos abordado eso, cómo combinar ambas formas de lucha. Y es así, muchas luchas son irregulares y ellos tienen que aprender de uno, como nosotros tenemos que aprender de ellos y aprender del pueblo. Las unidades militares en la zona, en los barrios, las milicias son fundamentales para el desarrollo de toda esa cuestión, independientemente de cómo se ha venido desarrollando. Yo creo que eso es importante que se conozca, porque eso es lo que nos va a permitir nosotros enfrentar las nuevas agresiones del imperialismo en nuestra zona. Además, Ricardo, disculpa que te interrumpa. No es una guerra, no es una guerra regular, es una guerra irregular, es una guerra asimétrica, donde, digamos, hay que poner, digamos, toda la imaginación y todo nuestro esfuerzo a poder combatir a un enemigo que es mucho más poderoso, digamos, en armas, en recursos, en dinero, en municiones, en todo. Y entonces tiene que hacerse. Hoy las guerras no se libran, digamos, un ejército a aquel lado y otro ejército aquí, tú disparas para allá y disparas para acá, si no hay técnicas. Ellos bien, a través de la investigación que hizo el profesor Carlos Lang, lo decía, una guerra por delegatura. Ellos en algunos casos le han delegado desde Colombia a el ataque. De hecho, el presidente Maduro, en su intervención, en su alocución al país, el día lunes,
lo decía, que en este último tiempo se han descubierto 4 planes y los 4 planes tienen como epicentro Colombia y Miami hacia Venezuela. Entonces, por supuesto que es válido, que tenemos que defender el proceso, tenemos que defendernos, pero tenemos que también entender que no es una situación regular, sino irregular, y que en la metodología es la lucha asimétrica en ese sentido. Correcto, esa es la posición de uno. Lo que tú estás diciendo es lo correcto. Hay que prepararse en todos los terrenos. Este programa forma parte de eso, del rescate de la memoria histórica. Anteriormente no teníamos esta posibilidad De la lucha no armada. La lucha no armada. Entonces, eso es fundamental, la combinación de las diversas formas de lucha y de organización. Las diversas formas de lucha y de organización tenemos que impulsarlas al calor del pueblo, la comuna, en todo el estado en esa... Un minuto que se nos fue la invitación para mañana, Ricardo. Bueno, mañana entonces se cumple 49 años, están invitados para el acto en el cuartel San Carlos y ahí ahí están invitando también la Fundación Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez, está invitando la Fundación Américo Silva, está invitando la Cantaura Vive, está invitando Bolívar Vive, en fin, la coordinadora Simón Bolívar, varias organizaciones que están invitando para el acto, que es importante que participen en ese evento del 49 aniversario para prepararnos para medio siglo. Aparte de eso, vamos a tener que es una manera de cómo rescatar el cuartel San Carlos como un museo realmente que es para el desarrollo de lo que es la memoria histórica insurgente en nuestro país. Ese es un elemento central y fundamental y que deben participar en esa actividad. Bueno, muchísimas gracias al compañero Ricardo Ochoa, al comandante.